Hola a todos, bienvenidos a este taller que vamos a realizar yo mismo, que soy Alberto Medina, soy un médico adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias, y el doctor Vicente Modesto, que aquí lo tenéis desde Valencia. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué te puedes presentar? Yo soy el jefe clínico de la UCI pediátrica del Hospital La Fe en Valencia. Bueno, pues lo primero es agradecer a la compañía Medtronic que nos haya permitido el estar aquí con vosotros, lo mismo que al todo el comité organizador de este congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Y antes de empezar con este taller avanzado de ventilación mecánica centrado en la prevención de la lesión inducida de ventilación mecánica, con algún análisis de algunos casos clínicos que creo que os van a parecer interesantes, me gustaría haceros una serie de indicaciones respecto a los aspectos técnicos. Hemos deshabilitado la opción del chat porque a veces se genera bastante confusión en las preguntas que nos hacéis y el intercambio de información entre todos, y lo que sí que os está permitido es que tengáis ahí una zona de preguntas y respuestas. Y en esa zona de preguntas y respuestas vais a poder hacer los comentarios y las preguntas que queráis. No os los vamos a responder inmediatamente, porque si os los respondemos van a desaparecer de esa zona de preguntas y respuestas, sino que lo que vamos a hacer va a ser ir acumulándolos y intentar solucionarlos al final. Aunque la mayor parte de las preguntas las vamos a poder resolver de viva voz. Y sin más, yo creo que vamos a empezar ya con el taller, y la cuestión es que nos gustaría presentaros un caso clínico. Y el caso clínico, aquí lo tenéis, es un caso clínico en el que lo que vemos es un paciente con distrés respiratorio agudo pediátrico. El paciente tiene 20 kilos de peso ideal. Y como veis, ahí tenéis una radiografía. La causa nos da un poco igual, puede ser que haya sufrido un ahogamiento en los últimos días o que una sepsis, pero el caso es que ya veis que tiene una radiografía con infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales, con lo cual cumple la definición de distrés respiratorio agudo tanto de Berlín como PALIC. Y el planteamiento que os hacemos en el caso clínico es que queremos que escojáis entre las dos estrategias de ventilación que veis en la pantalla. Vais a ver que tenemos puestas una serie de datos de programación, que es un volumen corriente de 125 mililitros, lo que viene a ser a 6 mililitros por kilo aproximadamente, tanto en la estrategia A como en la estrategia B. Vamos a hacer 3 casos clínicos a lo largo del taller, espero que nos dé tiempo, y van a ser siempre igual. Plantearemos 2 estrategias. Y como veis, hay una serie de datos que son comunes. La relación IE va a ser la misma para los 2 casos clínicos, y tenemos uno con una frecuencia respiratoria de 17, otro con una frecuencia respiratoria de 25. Evidentemente, con estas frecuencias respiratorias diferentes, los tiempos inspiratorios y expiratorios, tiempo de pausa, van a cambiar, manteniendo la relación IE constante de 1,2. Y como veis, el flujo en el caso B es 13,5, en el caso A es 9,5. Estamos haciendo una ventilación por volumen control, como vais a ver en las pantallas del respirador que os voy a presentar inmediatamente. La PIP que tenemos es de 10 centímetros de agua, y con eso tenemos un pico en el caso A de 24 o un pico en el caso B de 27. Y estos datos que tenéis aquí son comunes. Una presión plató, la driving peso de 12 y una MAP, presión media en la vía aérea, de 14 para los 2 casos. Y con estos datos de programación vamos a obtener una PO2 de 94 con una FiO2 de 0,5. Eso supone que el PF es de 188 y el índice de oxigenación es de 7,44. Evidentemente, al tener una mayor frecuencia respiratoria el caso B, vamos a tener una menor PCO2, vamos a estar mejor ventilado, en este caso 37 milímetros de mercurio respecto a 47. Y vamos a ver las pantallas del respirador. Las pantallas del respirador. Aquí os la presento. Y este es el caso de 1, que es la estrategia A. Simplemente es para confirmar las cosas que veis. Veis las gráficas y ahí las podéis
analizar, que es la gráfica de presión-tiempo, de flujo-tiempo y de volumen-tiempo. Y aquí veis los datos de programación que os había planteado ya en la tabla inicial. Estos son los datos. Sí que vamos a ser interesante para nosotros poder analizar las mediciones estáticas, que va a ser la presión plató. Aquí vemos que ahora mismo va a salir la presión plató. Vamos a poder calcularla y veis que la presión plató en una maniobra estática durante la fase inspiratoria nos da de 22 centímetros de agua, pero a su vez también vamos a poder hacer una pausa expiratoria para comprobar que no existe una autopip, una PIB intrínseca. En este caso nos sale 10 centímetros de agua. Vamos a analizar también cada una de las curvas. Esta es la curva de presión-tiempo, vemos un pico, la meseta, la diferencia entre pico y meseta veis que es muy pequeña, habíamos visto que la presión plató era solamente de 22 centímetros de agua, con lo cual tenemos solo un punto de diferencia de presión, y vamos a analizar la curva que más nos interesa, y es la curva de flujo-tiempo. Aquí la veis. Pues aquí me voy a detener un solo minuto, en la que veis que es estamos ventilando por volumen control con una onda de flujo cuadrada, con una pausa durante la inspiración, en tiempo de pausa, y vemos la fase expiratoria. Aunque no se aprecia muy bien, aquí veis que hay un número 1, aquí hay un número 2, aquí hay un número 3, aquí hay un número 4. Eso quiere decir que son los segundos en la escala de tiempo. Y así como ya una parte inicial de lo que es el taller avanzado, lo que vemos es, vamos a intentar adivinar o estimar la constante de tiempo de este paciente. Y lo podemos ver en base a la curva de flujo en la fase expiratoria, que es la fase pasiva, y vemos como aquí más o menos un poquito antes del segundo 2 se empieza a vaciar y más o menos a la mitad, un poco antes de la mitad del segundo 2,5, o sea, antes del 2 y el 3, se consigue vaciar completamente el pulmón. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder vaciar el pulmón vamos a necesitar 5 constantes de tiempo para conseguir el 99% del vaciado de ese pulmón. Simplemente conociendo el tiempo que necesitamos para vaciar el pulmón y lo dividimos entre 5, sabemos la constante de tiempo. En este caso es aproximadamente 0,2 segundos, es decir, una constante de tiempo normal, un poquito baja, con lo cual encaja dentro del concepto que tenemos. Este es un paciente un poquito restrictivo. Bueno, pues esto es la estrategia 1, el resumen de la estrategia 1. Y la estrategia 2 la vamos a hacer muy rápidamente y vemos aquí cuáles son las diferencias. Esto ya os lo había puesto la tabla de resumen, pero me gusta que veáis las curvas, las gráficas. Veis que en la gráfica de presión-tiempo tenemos un poquito de pico más que la meseta que teníamos anteriormente. Las condiciones estáticas, en condiciones estáticas, que veis la programación completa. En condiciones estáticas tenemos que podemos calcular la presión plató, que sigue siendo 22, es decir, no se ha modificado nada dentro de lo que es el parénquima pulmonar respecto a la estrategia A, y podemos ver el hacer también la maniobra estática en expiración y nos da exactamente la misma presión intrínseca. Entonces, lo que queremos hacer ahora es lanzaros la pregunta a vosotros y la podéis contestar. Os vamos a dar 30 segundos en la encuesta, una pregunta en la que decimos, os damos 3 opciones. ¿Cuál es la opción que os parece más correcta? ¿La opción A, la opción B o la opción C? Que sería, es que las dos opciones son iguales. Podéis ir contestándola y en cuanto salga analizaremos vuestras respuestas, las anotaremos y las analizaremos posteriormente, ya que empezaremos con una de las charlas que vamos a daros. Ya las podemos ver.
Bueno, pues el 58% habéis decidido que la opción A es la correcta, el 29% que la opción B es la correcta y que son iguales las dos opciones es un 14%. Bueno, pues esto como en los toros, hay diferentes opiniones. El caso es que nuestra intención es empezar un poquito con este taller, dejar o mover un poquito los conceptos clásicos que tenemos de la ventilación mecánica y de la lesión inducida por ventilación mecánica. Y en esta primera charla os voy a intentar introducir una serie de conceptos nuevos basados en la teoría reológica o el ergotrauma. Bueno, como sabéis, en la lesión inducida por ventilación mecánica se han propuesto varias hipótesis del año 73. La primera fue el barotrauma, posteriormente el volutrauma, la telectrauma, biotrauma a partir del año 97 y en los últimos tiempos, a partir del año 2016, una serie de autores, de investigadores, entre ellos Gattinoni, han propuesto otro tipo de teoría, que es una teoría basada en una explicación en base a la ingeniería de materiales. No voy a poder entrar en detalle en la refutación de las primeras teorías, la del barotrauma, volutrauma, telectrauma, porque realmente no nos da tiempo en este taller, pero sí que la forma que se plantearon esas teorías en las fases iniciales realmente no encaja completamente con una serie de datos obtenidos a partir de las experimentaciones clínicas y, por tanto, tendrían que ser replanteadas. Y esta forma de replantearlo en base a la ingeniería de materiales, lo que primero tenemos que hacer es explicar lo que es la riología. Y la riología es la rama de la física que se dedica al estudio de la deformación y el flujo de la materia. Y dentro de esta nueva teoría, la teoría reológica, tenemos que introducir 4 conceptos claves. Y aquí me voy a detener un minuto para intentar explicarlos de la forma más sencilla posible. Y uno de ellos es el concepto de estrés. El concepto de estrés está relacionado con el incremento de presión transpulmonar, que al final esa presión transpulmonar ya sabéis que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, y en realidad esa presión transpulmonar es la que introduce el gas, esa presión es la que mete el gas dentro de nuestro sistema respiratorio. Además, esta presión transpulmonar tiene un subrogado que ya creo que os va sonando a todos los que estáis metidos en el campo de la ventilación mecánica, que es la driving pressure. Acordaros, la driving pressure es la diferencia de la presión plató y la PIP, pero medida en condiciones estáticas. Por eso, en los casos clínicos, os planteaba ya la necesidad de hacer esas mediciones estáticas. El segundo concepto es el concepto de strain. Seguro que lo habéis escuchado o leído en algunos trabajos que han sido publicados últimamente, y es un concepto que se refiere a deformación. Deformación respecto a una posición original, es decir, es un desplazamiento relativo a la posición original que nuestro pulmón la entendemos como la capacidad residual funcional de la que partimos y empezamos a mover ese volumen corriente. Por tanto, con la visión clásica que tenemos, sería una relación que se establece entre el volumen corriente que introducimos a partir de esa posición original, que es la capacidad residual funcional. El tercer concepto será el strain rate. Y esto a veces nos cuesta entenderlo, pero es a qué velocidad se produce la deformación. No solamente es importante la deformación, sino lo rápido o despacio que vayamos a hacer esa deformación en base a o en relación a la posición original. Y, por tanto, esa strain rate pues no va a ser más que la deformación en base al tiempo en el que la hacemos, al tiempo inspiratorio. En otras palabras, es una relación en la que se establece entre el flujo al que metemos el gas, el volumen corriente, y la capacidad residual funcional, que va a ser la que iniciemos esa capacidad residual funcional a partir de la cual empezamos. Y otro concepto, y es un concepto mucho más nuevo respecto a los 3 anteriores, y es la resiliencia. Y esto vamos a tratarlo al final de esta charla. Y es la capacidad que tiene el sistema, en nuestro caso el aparato respiratorio, en absorber y volver a recuperar esa energía que estamos transmitiéndole con la ventilación mecánica. Bueno, pues para clarificar un poco estos conceptos, me gustaría poneros 2 vídeos, estas 2 diapositivas que son muy sencillas, y una es que explica el concepto de strain para clarificarlo.
Pues esto es fácil de entenderlo en base a utilizando nuestro teléfono móvil. En la parte de la izquierda veis que tengo a un Mickey, a una fotografía dentro de mi pantalla del teléfono móvil, que la voy a ampliar. Y lo voy a ampliar separando los dedos una determinada distancia. Esa determinada distancia sería el volumen corriente. Lo voy a hacer siempre igual. Pero claro, en el Mickey pequeño parto de una imagen muy pequeña, que sería una capacidad residual funcional muy pequeña, y la voy a ampliar en esa longitud que ya he premarcado, que es mi volumen corriente, una determinada cantidad. Pero esto hace que el strain, que la deformidad que sufre esa imagen sea muy grande. En este caso va a ser 10 veces respecto a la imagen o el tamaño inicial. Mientras que en la parte de la derecha ya veréis cómo qué poco aumenta, qué poco se deforma la imagen del Mickey, a pesar de que yo lo he extendido la misma cantidad, el volumen corriente. Es decir, partimos de un tamaño inicial muy grande y el strain que hemos producido sobre la imagen es un strain muy pequeño. Solamente ha habido un zoom de 1,01 veces. Este es una forma fácil de entender lo que es el strain. ¿Y qué es el strain rate? Es la velocidad. ¿Y cómo afecta esa velocidad a la que metemos el volumen corriente a nuestro aparato respiratorio? Pues esto es una forma de entenderlo, de explicarlo, es mirando a un karateca. Y ese karateca, ¿cómo es capaz de romper ese ladrillo? Ese ladrillo lo rompe porque concentra la energía del codo muy rápidamente en un punto. Una velocidad muy rápida puede hacer que transmitamos esa energía muy rápidamente, strain rate, y produzca más lesión. Otra forma, otro ejemplo es cuando queremos romper un palo. Si lo hacemos muy despacio, ese palo va a aguantar mucho más esa deformación que si lo hacemos muy rápidamente. Ese es el concepto de strain rate. Pero esos conceptos hay que aplicarlos a diferentes materiales y hay 3 materiales básicos y uno de ellos es el que más nos interesa porque es el representativo del aparato respiratorio. Tenemos un material sólido, un material líquido y un material viscoelástico. Esta diapositiva es muy compleja, pero resume las características de esos materiales en base a la rheología. Y así, un sólido, el estrés es proporcional al strain. Y así que vemos la fórmula y en esa fórmula aparece un concepto que es el módulo de Young, que es o la gradiente o la pendiente. Un líquido, el estrés es proporcional al strain rate. Y aquí tenemos la fórmula y aparece otro concepto que es el módulo de viscosidad de ese líquido. Es específico de cada líquido, lo mismo que es específico de cada sólido el módulo de Young. ¿Y cómo es el comportamiento de un cuerpo viscoelástico, del pulmón? El comportamiento es un comportamiento intermedio en el que hay una parte de ese material que se comporta de forma elástica como un sólido, pero a su vez hay otra parte que se comporta de forma viscoeláctica como un líquido. Esta es la forma de comportarse en un sólido. Aquí tenemos una curva de stress-strain de un sólido en el que hay claramente 2 partes diferenciadas. Una parte que es lineal, que es la zona elástica, la región elástica. En esta región elástica, que es la que nos tendríamos que mover si pretendemos no romper o no deformar ese cuerpo sólido, en el momento que aplicamos una fuerza, un estrés, y dejamos de aplicarlo manteniéndonos en esa zona verde, cuando dejamos de aplicar esa fuerza, se recupera la forma previa. Es una zona elástica. Pero si pasamos de ese punto de transición, pues lo que vamos a pasar es la zona plástica y esa deformidad se va a mantener. Y llegar a un punto en el que podamos incluso fracturar ese cuerpo sólido como ha pasado con el ladrillo. La zona vertical, esta zona de la región elástica, en esta zona vemos una constante de proporcionalidad que es esta pendiente, que es exactamente el módulo de Young y es específico de cada sólido. Pues aquí veis cómo hay una diferente respuesta tanto de sólidos como de líquidos como de materiales viscoelásticos. En los cuerpos sólidos veis la respuesta viscoelástica al estrés, veis que es lineal y es proporcional al strain. Mientras que en un cuerpo líquido ese estrés es constante y es proporcional, acordaros, que es al strain rate, a la velocidad en la cual estamos moviendo ese líquido. ¿Y veis qué es lo que pasa con un cuerpo viscoelástico? Un cuerpo viscoelástico tiene una respuesta intermedia y una respuesta
que veis que está entre esa zona lineal y esa zona cuadrada constante de la respuesta del cuerpo líquido. Y si os paráis a pensar, dice, uy, esta curva roja que aparece aquí me suena a algo que hemos presentado al principio en el vídeo de las pantallas del respirador. Y si os pensáis, es como la respuesta que existe en la curva de presión-tiempo en volumen control sin que exista pausa. Si yo aquí hiciese una pausa, pues tendría exactamente la curva de presión-tiempo que os he presentado al principio. Y por último, ¿cuál es el concepto de resiliencia? Pues es la capacidad máxima que tiene un material para absorber la energía cuando se deforma elásticamente y luego descargarla, es decir, recuperar esa energía. Y es el strain por unidad de volumen requerida para estresar, someter a tensión a un material desde un estado descargado, que sería desde donde partimos, que es la capacidad residual funcional, hasta un punto de máxima deformación, que es esta. Si nosotros estamos en esta zona verde, verde azulada, lo que está pasando con ese pulmón es que se va a deformar, pero va a recuperarse toda la energía que hemos transmitido a ese pulmón. Y es lo que pasa con esto. Fijaros qué vídeo más interesante para entender la resiliencia. Esto es una silla de IKEA y que lo interesante es esto que aparece aquí, que es la publicidad que nos daban. Y es que si nos sentábamos 66 veces al día durante 5 años, a pesar de esto, desde la cantidad de veces, no éramos capaces de romper la silla y se mantenía ahí durante todos esos años dando ese movimiento. Veis que la deformación, se recupera la deformación, transmitimos la energía y la recuperamos, pero esa silla no se rompe. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos estamos manteniendo en la zona verde de la resiliencia. Sin embargo, si pasamos ese punto de máxima elasticidad, nos pasamos a estar en esta zona roja, pues la energía de deformación ya no se recupera y lo que estamos es produciendo, transmitido a nuestro aparato respiratorio, una lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Por tanto, estos son los 4 conceptos que tenemos que tener presentes para entender la nueva teoría reológica: el strain, que es el incremento en la presión transpulmonar subrayado de Dyson Pressure; el strain, que es el de desplazamiento relativo de formación respecto a la posición original; strain rate, velocidad a la cual se produce esa deformación respecto a la posición original; y la resiliencia es la capacidad de absorber y recuperar la energía que le transmitimos al aparato respiratorio. Pues esta es la primera de las charlas y ahora voy a pasar el control del webinar a Vicente para que pueda seguir con la segunda parte, que es la relacionada con la mechanical power. Hola, hola a todos. A mí me toca un poco la parte de bajar a tierra. Esto es muy bonito, está en los libros de física, pero lo que nos interesa saber es si esto, que es una teoría que está cerrada y que lleva bastantes años enseñándose en las facultades de ingeniería, si tiene algún viso de que verdaderamente podemos aplicarlo a la medicina, porque algunos de los conceptos no los tenemos en el argumentario normal de la fisiología. El strain, por ejemplo, no es un concepto que manejemos, y deberíamos de saber si a partir de ahora hay alguna prueba en la literatura de que esto parece que tiene visos de realidad. Lo primero que quiero deciros es que eso es en lo que nos vamos a basar. ¿Es posible aplicar estos conceptos de ciencias de materiales a los pulmones humanos? Bueno, la primera cosa que hay que preguntarse es si esto se puede aplicar en general a un pulmón. Y el equipo de Gattinoni en el 2011 fue el primer equipo del mundo que descubrió que se puede aplicar porque los pulmones tienen módulo de Young. Este es un trabajo muy famoso, es un caso control en el que se hacen varios tipos de ventilación y se mira cuál de los pulmones acabó con distrés respiratorio y cuál no. Los pulmones con distrés respiratorio en estos cerdos producían un 86% de mortalidad antes de que se acabara el experimento, y en el interior del texto de este experimento está esta gráfica en la que se describe por primera vez que los pulmones de los cerdos de investigación tienen módulo de Young. Es decir, para un físico de materiales son cuerpos sólidos que cumplen todas las características para poder aplicar todo el conocimiento que se ha generado en física de materiales, porque teniendo módulo de Young tienen elasticidad, si tienen elasticidad tienen resiliencia, etcétera, etcétera, todo lo que ha contado Alberto.
Y esto también se ha descrito en humanos, a ver si solo es una cosa de los animales de experimentación. Pues el mismo grupo, liderado por Marini y por Gattinoni, han descrito por primera vez el módulo de Young en pacientes, en adultos sanos y en adultos con distrés respiratorio. En el caso de los cerdos, este módulo de Young es aproximadamente 5. Acordaros que es una característica específica del material y el material pulmón de cerdo tiene una elastancia específica de 5 y, sin embargo, el pulmón de adulto con distrés respiratorio o sano, una característica particular de ese tejido es que tiene un módulo de Young, una elastancia específica de alrededor de 13 centímetros de agua. Este trabajo es muy importante porque describe por primera vez el módulo de Young en adultos y solo hace un año se ha vuelto a publicar un trabajo en Journal of Critical Care en el que se vuelve a medir el módulo de Young en adultos y vuelve a salir un número, como veis en la diapositiva, que está alrededor de 12, 13, es decir, es una medición consistente y cada vez que se ha hecho se ha encontrado el mismo número. Y además este mismo equipo italiano describió el módulo de Young en los pulmones de niños. En este trabajo, que no voy a entrar con mucho detalle, está exactamente la gráfica donde está en pediátricos con distrés respiratorio agudo el módulo de Young. Como ves, el número es muy parecido al del adulto. Hemos quedado que es un número que caracteriza el tejido y si es tejido humano, aunque sea de niños, el valor está alrededor de 12-13, aquí lo tenéis, no cambia con la gravedad del distrés respiratorio. Y una cosa muy curiosa es que no cambia con la edad, ¿veis? No hay una correlación ni directa ni estadísticamente significativa con la edad. El mismo número se aplica en toda la edad pediátrica, en adultos e incluso en neonatos. Parece que sí, parece que se puede aplicar. ¿Cómo se puede medir a pie de cama? Porque claro, a ver si ahora vamos a tener que utilizar armamento de laboratorio sofisticado. Pues bien, se ha hecho también el trabajo de investigación estadístico y se puede decir con confianza que es exacto, tiene bastante exactitud diagnóstica, considerar que si el límite para producir estrés es una gradiente de presión transpulmonar de aproximadamente 12, se puede decir que si tú mides el driving pressure, un driving pressure de 15 coincide con exactitud con un límite de estrés pulmonar a partir del cual parece ya producirse lesión pulmonar inducida por el respirador. Si quieres estar más seguro, si quieres tener un estrés de 11,8, que básicamente ya está en la zona de producción de bili, un punto de corte de 16 en la driving pressure marca exactamente el valor a partir del cual estás induciendo lesión pulmonar inducida por el respirador. La relación entre el estrés, el gradiente de la presión transpulmonar y el driving pressure se ha estudiado bien y en este trabajo liderado por Marini se ha visto que existe una correlación muy estrecha y muy precisa. Aproximadamente el 75% del driving pressure es el estrés que estás induciendo a tu tejido pulmonar cuando estás ventilando al paciente, con lo cual no hace falta poner una sonda transesofágica si no queremos ser muy finos y podemos estimar bien como con un surrogado del driving pressure el estrés que estamos induciendo sobre nuestro tejido, aproximadamente el 75% del valor de la driving pressure. Bien, esto más allá de un ejercicio intelectual, de cambiar de teoría y de explicar nuevas cosas, primero deberíamos preguntarnos si verdaderamente tiene importancia, si esto cambia alguna variable importante en la ventilación de los pacientes con distrés. Por ejemplo, esto se ha demostrado que altera la mortalidad. Bien, la primera prueba experimental que tenemos es un metaanálisis muy famoso que se publicó liderado por Amato, pero en el que están firmando todos los grandes popes de la ventilación mecánica. Es el famoso metaanálisis en el que por primera vez se llama driving pressure a lo que sabemos que es la driving pressure y tiene esta gráfica famosa en el cual vemos cómo si el driving pressure incrementa, la mortalidad incrementa, si el driving pressure no cambia, la mortalidad no cambia y si el driving pressure disminuye, la mortalidad disminuye. Esto fue un momento muy importante, me parece a mí, en la historia de la literatura científica sobre el distrés respiratorio, pero si lo ve un ingeniero de materiales, enseguida va a reconocer que esto pasa con cualquier material, no solo con el pulmón humano, porque el estrés, el driving pressure es un surrogado del estrés, es proporcional en los sólidos al strain. Y lo que esto está diciendo es que si tú cambias el strain, el paciente, la deformación que estás induciendo
es tan grande que probablemente te estés pasando del punto de elasticidad y estés entrando en la zona de deformidad, incluso en la zona de fractura. Es decir, lo que la famosa gráfica de este trabajo, en el cual a partir del 15 parece que incrementa la mortalidad, si lo vemos como un ingeniero de materiales, tenemos claro que si nos movemos en la zona menor de 1 de strain, el paciente está bien, y si ya pasamos a la zona de 1,5, el paciente probablemente le estemos induciendo microfracturas. Bueno, este mismo resultado se ha reproducido desde entonces en varios metaanálisis. Este es uno que quiero enseñaros del CHEST del año pasado, un modelo bayesiano jerárquico en el que están las diferentes variables que marcan la mortalidad hospitalaria, muy importante, y como veis, el driving pressure, es decir, el estrés que sometes a tu pulmón, o el strain, la deformidad que estás utilizando en tu ventilación, marca la mortalidad. Y también han salido otros en los cuales en pacientes con el respiratorio agudo, cuanto más driving pressure, más mortalidad. Este dice lo mismo, cuanto más driving pressure, más mortalidad. Y este es uno curioso en el cual pacientes sin distrés respiratorio, también el driving pressure actúa como un predictor independiente de mortalidad. Está aquí abajo y, como veis, a partir de 15-20 empieza a incrementar estadísticamente la mortalidad. Incluso ha salido literatura que dice que pacientes en presión soporte, nuestro driving pressure es un predictor independiente de mortalidad. Como veis aquí, cuanto más driving pressure, más incrementa de manera estadísticamente significativa la mortalidad. Esto es curioso porque también explica cosas en presión de soporte. Y el último que quiero presentaros es este, fue del año pasado en Lancet Respiratory. Aquí los modelos multivariables, lo primero que salía y era importante era que el PF de los pacientes marcaba bien la mortalidad. Como veis, si dividimos en cuartiles a los pacientes según su PF, pues la zona azul muy oscuro es el que sigue en la UCI, la zona azul menos oscuro son los muertos, y conforme te vas metiendo en un PF peor, el paciente tiene más mortalidad, y como vemos aquí, el hazard ratio también depende del PF. Cuando tienes un PF de 170 a 150 hasta que tienes un PF de 200, el hazard ratio es semejante a 1, no diferente de 1, pero a partir de tener PFs muy bajos, el hazard ratio incrementa, es decir, la mortalidad incrementa. Bueno, pues en este trabajo también hacen el ejercicio de encontrar un modelo multivariable con el driving pressure, el estrés y la mortalidad. Y como veis, cuanto más driving pressure, más mortalidad, e incluso haciendo la separación en dos grupos, más y menos de 15, se ve que estadísticamente significativo la mortalidad incrementa con el driving pressure. Incluso, una cosa que no se había descrito hasta ahora y por eso quiero enseñároslo, es el efecto acumulativo con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa el paciente con un driving pressure alto, más probable es que tengamos una mortalidad. De hecho, el rango menos mortal es el paciente con un driving pressure alto, pero cuando su PF esté en 170. A partir por abajo de 170, 150, 160, el hazard ratio se hace más alto. Esto es un hallazgo curioso, una interacción con el reclutamiento que tiene el paciente, que luego también va a salir. Bien, entonces, con esto en la cabeza, es decir, el driving pressure no pertenecía a los conceptos de la teoría clásica, es una cosa que los ingenieros de materiales lo tienen muy familiar, el estrés al que soporta tu tejido. Apareció Gattinoni describiendo lo que se llama la potencia mecánica. No tenemos tiempo para explicaros cada una de las partes de la fórmula que producen el distrés, pero sí que quiero deciros que salió como una medida única para intentar comprobar si había alguna manera de disminuir la lesión pulmonar. Lo que hizo Gattinoni fue buscar en el libro de fisiología antiguo y encontró un concepto que tenía que ver con julios, con energía, que es el concepto de trabajo respiratorio. Este concepto antiguo coincide exactamente con la integral sobre el eje de los volúmenes del área que cubre la rama inspiratoria del bucle presión-volumen de tiempo real. Este área gris es lo que conceptualmente en fisiología se llama el trabajo de inspiración. ¿Vale? Entonces, Gattinoni tuvo una idea feliz, cogió la ecuación de movimiento del sistema respiratorio, digamos que el resumen básico de cómo funciona el pulmón según la teoría clásica, y aplicó en esta fórmula
otra ecuación que es la ecuación que describe cómo se calcula el trabajo respiratorio. Y lo que se dio cuenta es que haciendo un razonamiento geométrico, creo que este detalle es muy importante, es decir, buscó cómo se puede medir el área que está dentro de esta curva que está aquí, el área que está en la integral desde el volumen hasta el final de la asa inspiratoria del bucle presión-volumen, cómo se puede medir con los conceptos que sabemos programar. Eso no quiere decir que esos conceptos sean independientes marcando la mortalidad, no, vamos a encontrar una manera de calcular el área sin necesidad de tener que medir ese área. Entonces lo que hace es un razonamiento geométrico en el que no voy a entrar con detalle, pero al final son sumar cuadrados y triángulos y encuentra esta fórmula tan enorme y tan intratable que es la que está aquí abajo. Obviamente esta fórmula hubiera quedado sepultada si hubiera sido así, porque es básicamente poco cómoda y poco simpática, pero en el suplemento, haciendo un truco de magia, básicamente asumiendo que estamos haciendo ventilación con presión control, es decir, que el flujo es una constante y que las presiones, el driving pressure las medimos con las pausas, de repente aparece una fórmula muy sencilla y muy elegante. En esta fórmula, insisto, un ajuste geométrico de cómo se mide el área de ese área, el área de esa superficie, está la frecuencia respiratoria, está el volumen corriente y después está un polinomio formado por la presión de pico y la driving pressure. ¿De acuerdo? Como veis, por ejemplo, la presión de pico, si tú cambias el driving pressure, también cambia. Por eso digo que no son variables independientes. Bien, esta fórmula se está aplicando en la multitud de trabajos ya, como la fórmula que mide el mechanical power, y la gente está intentando buscar una manera de saber ese área cuando lo que haces es ventilación con presión control. Salen fórmulas tan enormes como esta, pero si se asume que se está haciendo ventilación en presión control con onda cuadrada, la fórmula también se puede, digamos, que simplificar en esta fórmula que está aquí abajo. No está comprobado si las dos fórmulas están midiendo lo mismo, pero la gente está intentando ahora utilizar esa fórmula en presión control. ¿Veis? Este es otro ejemplo de otra gente que está sacando las fórmulas. Y otro trabajo muy importante que quiero compartir con vosotros es este, en el que, de nuevo, de manera experimental en animales, se llega a un concepto muy cercano a los físicos. Es un concepto que los físicos lo utilizan siempre, lo de cambiar la energía cinética por la energía potencial, por la energía química, etcétera, etcétera, como utilizar la energía como un lenguaje único. Pues bien, este trabajo lo que dice es que si tú haces ventilación con un rango de energía superior al límite a partir del cual produces ya lesión pulmonar, ¿de acuerdo? Pues da igual cómo consigas estos julios, con volumen corriente, con frecuencia respiratoria o con PIB, con presión. Da igual cuál sea la causa por la que tú metes ahí en ese pulmón esa energía. Si metes esa energía y esa energía está por encima del umbral, vas a producir lesión pulmonar indistinguible de la otra forma de meterlo. Da igual que lo hagas con frecuencia, con volumen o con presiones. No hay diferencia. Cuando está esa energía se produce la lesión. Y esto, aparte de los experimentos, hay pruebas experimentales en humanos. Bien, hay cada vez más, la gente está intentando sacar modelos multivariables antes de diseñar un ensayo para contestar a la pregunta, modelos multivariables en los que se maneje la confusión y se vea si puede ser que esta teoría tenga algo de verosimilitud. Esta, por ejemplo, es un trabajo que os he enseñado antes. La probabilidad de acabar con distrés respiratorio también es mayor en los pacientes en los que sin tener distrés respiratorio ventilas con, aquí a la derecha lo veis, un mechanical power alto, pero este fenómeno sale siempre. Si tú haces un modelo, aparece en el modelo la driving pressure, y si tú haces un modelo, quitas la driving pressure y metes el mechanical power, también aparece el mechanical power en el modelo. Parece una imagen especular que parece que es como que se esté midiendo lo mismo o que sean dos factores muy altamente correlacionados. Verlo aquí también en esta cohorte de 633 pacientes con distrés respiratorio, tanto si mides el mechanical power como si mides el driving pressure, veis, es unas imágenes muy semejantes, casi especulares. Hay incremento de la mortalidad. Si te fijas solo en el mechanical power, en este trabajo se encuentra que algunos cambios en la fórmula, pero básicamente el mechanical power
está marcando la mortalidad, y en este otro trabajo también, aquí lo que cambian son los modelos estadísticos que hacen para ajustar el modelo, pero aparece este efecto que es muy importante, es decir, la mortalidad, el mechanical power sobre la mortalidad tiene un efecto que parece que tenga un umbral. No parece que sea tan lineal, sino que parece que tenga un umbral. A partir de cierto valor de umbral, entonces ya se produce lesión pulmonar inducida por el respirador. ¿De acuerdo? Esto del umbral no se explica por la teoría clásica. Lo mismo aparece aquí. Esto es un metaanálisis con 5.159 pacientes y vemos cómo hay una interacción con el PF, una cosa que ya ha salido en el Lancet que os he enseñado antes. El paciente con distrés respiratorio leve no hay, el mechanical power no marca la mortalidad, pero a partir de moderado o de severo, cuanto más mechanical power, más mortalidad probablemente tengas. Y lo que decía antes, este umbral, este efecto umbral, parece que sí que se podría explicar por el tema de la resiliencia. Si la energía que está en juego está dentro de ese área de resiliencia, no tenemos por qué inducir nada. A partir de cierto valor, la energía empieza a producir deformidades y empieza incluso a producir fracturas. Entonces, claro, el trabajo que os he enseñado antes de Lancet, justo en el suplemento, hace exactamente la reproducción simétrica de todo lo que ha hecho con el driving pressure. Os recuerdo que primero encontraba que una de las variables más importantes era el PF de los pacientes, pero luego exactamente una figura muy simétrica con el mechanical power. Lo mismo que se había encontrado con el driving pressure, lo encuentran también con el mechanical power. Lo mismo, una interacción también con el tiempo en el que estamos sometiendo al paciente a ese mechanical power y una interacción importante, la ventilación menos lesiva es la que se aplica con pacientes con un PF de alrededor de 160. Y os quiero presentar la investigación que vamos a publicar el mes que viene, probablemente en medicina intensiva. Es un metaanálisis de ventilación mecánica, de distrés respiratorio, de todos los ensayos en los que se ha aplicado la estrategia de Open Lung. Aquí está la evaluación de los trabajos, y en el que se hace una exploración de cuál puede ser la explicación de la mortalidad. Se ajustan una serie de modelos multivariables y se aplica un test para saber cuál es el modelo que mejor está prediciendo la mortalidad. Bien, el modelo que mejor predice la mortalidad, según este metaanálisis en los pacientes con distrés respiratorio, es el modelo que, como veis aquí, tiene en cuenta cuál es el grado de reclutamiento antes de aplicarle al paciente la Open Lung. Como veis, si el paciente está poco reclutado, 140 dPF, la Open Lung le disminuye el riesgo relativo de muerte, es decir, es capaz de disminuirle su mortalidad. Pero si el paciente ya está bien reclutado, si tú le pones la Open Lung, lo único que haces probablemente es incrementar su mortalidad. Este es el modelo más importante. Sin embargo, el segundo modelo más importante, el que está además súper cerca en la medición que hacemos nosotros, está súper cerca, es un modelo que tiene en cuenta el mechanical power. Es decir, si la estrategia de Open Lung le calculas el mechanical power y a la estrategia de grupo control, la que estabas haciendo antes de aplicar Open Lung, le calculas el mechanical power, cuando la estrategia de Open Lung tiene menos mechanical power que la que tenía cuando estabas haciendo ventilación en el grupo control, entonces la Open Lung sí que parece que esté curando a los pacientes. Pero si para hacer reclutamientos y para aplicar el Open Lung tú aplicas una estrategia que tiene más mechanical power que la que tenías antes, esto lo único que probablemente esté haciendo sea producir más mortalidad en los pacientes. ¿Veis cómo el punto de corte viene a ser aproximadamente 1,1, más o menos lo mismo que le salía el metaanálisis de Amato? Así que desde el punto de vista de esta nueva teoría deberíamos de minimizar la potencia mecánica, y para eso en las simulaciones que hizo Gattinoni en su trabajo sabíamos que deberíamos de intentar ventilar con volúmenes corrientes bajos, de aplicar driving pressure bajo y también una cosa importante que hasta ahora no teníamos en cuenta, intentar bajar el flujo y también la frecuencia respiratoria. Y además, llevar cuidado con la PIP porque sí, recluta a tus pacientes, pero también estás incrementando el mechanical power. Así que para minimizar la potencia mecánica creo que sería bueno tener en cuenta todo esto en la cabeza. Alberto. Pues sí, me compartes la pantalla, por favor. Solamente un matiz, que una cosa que dijo Vicente, y es que la fórmula de Gattinoni, la fórmula de Mechanical Power, se realizó para volumen control, no para presión control, y que para presión control se están buscando unas fórmulas específicas.
Bueno, pues ahora voy a compartir la pantalla y voy a volver a poneros la misma diapositiva que teníamos antes con las dos estrategias. Os pongo la fórmula de Mechanical Power, esta no la vais a tener que aplicar ahora con la calculadora, pero sí que yo lo que hice fue hacerme una hoja de Excel metiendo esas variables: frecuencia respiratoria, volumen corriente, el pico, la driving pressure medida en condiciones estáticas, la presión plató y la PIB. Y aquí tenéis de nuevo el mismo caso, los mismos casos con las dos estrategias, pero en este caso os pongo ahí la Mechanical Power. Y os recuerdo lo que habíais sacado. El 58% habéis dicho que era la estrategia la correcta, que es la que en este caso tiene menos Mechanical Power. El 29% es la que tiene la B y el C habéis dicho que es igual. Hacemos otra vez la votación y a ver qué opináis ahora. Vamos a ver si ya tenemos los resultados, nos los presentan. Y aquí tenemos que más o menos un 92%, ahora viendo la Mechanical Power que sale con los cálculos y con lo que os hemos explicado, decidís que sea la estrategia A. Hay un 6% que sigue diciendo que es la estrategia B, que es la que tiene mayor frecuencia respiratoria, aunque tenga mayor Mechanical Power, y un 2% que es igual una que otra. Bueno, pues probablemente la gente que estéis escogiendo la estrategia B, Vicente, no sé qué te parece, seguramente lo que está pasando es que nos hemos quedado con la idea de, bueno, pues si intentamos bajar el volumen corriente y de esa forma compensarlo con la frecuencia respiratoria, a lo mejor conseguimos hacer una ventilación igual o incluso disminuyendo la PC2 como ocurre aquí, y nos parece que es mejor, que estamos produciendo menos lesión pulmonar. Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica, de la Mechanical Power, la potencia mecánica, con esta estrategia estamos multiplicando por 2 la energía que estamos transmitiendo a nuestro pulmón. Y Sí, aquí hay un concepto... yo Sí. quiero decir que a mí me parece muy importante este concepto. Yo quiero públicamente decir que alguna persona me habrá oído en algún curso decir que yo a lo mejor hubiera elegido la B, probablemente porque con el concepto de que el paciente está mejor si la gasometría está normal que si estás forzándole acidosis respiratoria. Es verdad que hay un concepto por ahí ahora que se llama la hipercamia permisiva, que hay gente que dice que tienes que buscar una hipercamia permisiva. Recuerdo que esta es una historia que se inventaron los de ventilación del asma y le llamaron permisiva porque no había otra manera de asumir que el paciente no atrapaba aire, sino que dejando que subiera el carbónico. Aquí lo curioso de esta estrategia es que en la estrategia clásica no tenemos por qué ninguna manera de justificar la hipercamia permisiva, porque ni siquiera empíricamente hay bastante literatura ahora. Los de la SEMI-CIO de adultos están sacando mucho trabajo con modelos multivariables que dice que probablemente la hipercamia permisiva por sí misma no sea buena, incluso puede cambiar y producir más mortalidad. Sin embargo, esta teoría parece que es mejor que la otra porque por sí misma explica que alguna de sus consecuencias sean una hipercamia permisiva. Aquí no hemos elegido esta estrategia del 47 de PCO2 porque queramos un 47. No, hemos elegido hemos elegido la estrategia que menos energía transmite y eso acaba produciendo una hipercamia permisiva. A ver si los de hipercamia permisiva se van a morir menos, pero no porque tienen el carbónico más alto, sino porque les estamos transmitiendo menos energía. El hecho de que esta teoría explique más fenómenos que la teoría clásica, cada vez que ha pasado en la historia de la ciencia ha sido porque la teoría nueva parece que sea más cercana a la verdad. Solo quería subrayar eso, Alberto.
Perfecto. Pues si te parece, Vicente, vamos a sacar el segundo caso clínico. A ver qué diferencias podemos tener. Fijaros en la mente este primer caso, en el que teníamos una diferencia de frecuencia respiratoria, pero teníamos una relación IE igual. Segundo caso. Y ya os saco el segundo caso con la Mechanical Power puesta. Y es que en este segundo caso, perdón, ahí vamos aquí, no. Tenemos el segundo caso y en el que tenemos el mismo paciente con el mismo distrés respiratorio agudo, el mismo peso ideal, estamos ventilando con 125 mililitros de volumen corriente, con la misma frecuencia respiratoria para los dos, 20, pero estamos cambiando la relación IE. Una relación 1,2 en el caso A y una relación 1,4 en el caso B. Esto efectivamente condiciona los tiempos en los cuales estamos trabajando y condiciona el flujo. En el caso A tenemos 10 litros por minuto de flujo pico y en el caso B 18. Acordaros que estamos en volumen control. La PIP es la misma y los picos son diferentes. Como en el caso B estamos metiendo el aire en menos tiempo, el pico va a ser 35. La presión plató, sin embargo, es exactamente la misma, 24. Eso nos indica que el parénquima pulmonar está igual. Esto lo vamos a ver en las gráficas ahora. La driving pressure será igual para los dos, pero fijaros que la presión media de las vías aéreas no es igual en los dos casos. Es menor en el caso B. Conseguimos las mismas cosas. Conseguimos tener una PO2 con una FiO2 de 0,5, que es la PO2 de 94, y el PF es 188. Y vemos que el índice de oxigenación es menor en la B que en la A. La PC2 que conseguimos es la misma. Y aquí ya no es la discusión anterior. Vamos a sacar las gráficas que teníamos del respirador. Os pongo el vídeo de la primera estrategia y aquí tenemos la programación. Vamos a poner aquí la tenéis. Insisto que es la que os acabo de leer. En esta primera estrategia estamos con mente de frecuencia y con flujo de 10,8, la PIP de 10 y vamos a hacer el análisis de las gráficas, el análisis de la constante de tiempo. Aquí veis las gráficas, aquí veis, comprobamos para medir la driving pressure, la presión plató en estática, 24. Comprobamos a su vez que no hay atrapamiento, que ahí no hay atrapamiento dinámico en la curva de flujo, pero tampoco lo hay al hacer la maniobra estática, no, la PIP intrínseca. Y con esto creo que nos queda bastante claro la imagen que tenemos de la presión pico y la presión meseta, que es la presión diferencial de resistencia, y aquí tenemos la curva de flujo, en la que vemos perfectamente que se vacía el pulmón y podríamos calcular la constante de tiempo más o menos que viene a ser lo que decíamos antes, un poquito menos de 0,2 segundos. Esta es la estrategia 1 y esta es la estrategia 2. Volvemos a verla en general. Vamos a ver la programación del respirador. Aquí la tenéis. Y la diferencia fundamental en este caso, veis que estamos aplicando la misma frecuencia respiratoria, pero con diferente relación IE, 1,4, con un flujo de 18,3 y vamos a ver cuáles son las repercusiones sobre nuestras mediciones, tanto en la presión pico, que es 35, como en las mediciones estáticas que vamos a ver aquí, que esta es la presión estática e inspiratoria, la presión plató, en la que nos sale exactamente igual la misma, la driving pressure es la misma, por tanto, el parénquima pulmonar sigue siendo el mismo, no hay cambios, y la pausa expiratoria en la que tampoco existe atrapamiento. Bueno, pues dicho esto, ya hemos visto las curvas del respirador, ya hemos visto los datos de la monitorización, aquí los tenemos resumidos, tenemos que votar. Y siguen siendo las mismas preguntas. ¿Quién escoge la estrategia A? ¿Quién escoge la estrategia B? O si hay alguien que piensa que son las dos estrategias iguales.
No vamos a dar opiniones, Vicente y yo, hasta que votéis. Pero yo aquí lo veo claro, Vicente? Yo aquí veo una Sí, sí. estrategia No sé, así no sé, sin mecánica power ni no sé, nada. no sé. Vaya que tanto decir, al final te tienes que desdecir. Ya lo sé, pero bueno, vamos a ver. Resultados. Pues van a ser más o menos similares a los que parecían en en el primer caso, que es que la estrategia A la prefiere un 61%, la estrategia B un 30% y que son iguales un 9%. Bueno, pues yo no sé, aquí vamos a discutir tú y yo un poquito, Vicente. Sí, Vamos a a hacer un ver, poco de esto parámetros. parece que hemos convencido a la gente. El problema de esto es que luego hay que aguantarla, sostenerla y Claro, defenderla, porque el problema está en que si hacemos esto, estamos asumiendo que los pacientes con índice de oxigenación más alto vamos a quererlos tener con índices de oxigenación más alto que bajo. Entonces, claro, eso significa que algún paciente que para la clase predominante estaría indicado el alta frecuencia o estaría indicado el ECMO, si vamos a decidir ECMO con el índice de oxigenación, aquí estamos tomando una decisión en base a una teoría de la energía, pero estamos asumiendo activamente que nos vamos a quedar al paciente con índices de oxigenación más altos. Entonces, o bien el índice de oxigenación no está midiendo lo que toca, o bien esta teoría, antes de asumirla todos, tendríamos que comprobarla un poco más. Yo soy más partidario de la primera cosa. El índice de oxigenación no está midiendo lo que debe, pero realmente el 67% de la gente ahora está asumiendo que el paciente se va a quedar con una estrategia de menos energía, aunque si viene alguien a ver cómo estás con tus pacientes, igual te dice, oye, este tiene un índice de oxigenación alto, ¿por qué no has derivado al paciente a un centro de ECMO? ¿O por qué no has empezado a alta frecuencia si es una unidad que crees en la alta frecuencia? Entonces, claro, aquí este es el típico caso que traíamos para generar la confusión, porque es realmente este el caso importante, el caso complicado, el caso en el que la gente tiene un paradigma de pensamiento que dice que el índice de oxigenación va a marcar el pronóstico y, sin embargo, nosotros estamos activamente poniendo a los pacientes en índices de oxigenación más altos. No sé qué piensas tú. ¿verdad? Es que a mí es que esto me ha descolocado. Me ha descolocado porque el 60% de la gente escoge, viendo los datos, estamos viendo que hay una estrategia que tiene menor MAP. Nos teníamos metidos en la cabeza eso de que la MAP pues, está transmitiéndonos un poco la idea de la agresividad de nuestra ventilación mecánica y además que esa MAP es la que está influyendo en el reclutamiento, cosa que ya sabemos que es falsa porque de todos los factores que están influyendo en la MAP, que para eso están aquí calculados, el único que influye en eso es la PIB, pero a su vez yo aquí esto me encuentro con que si me vuelvo unos años hacia atrás y empiezo a pensar de forma clásica, hubiese escogido la B, porque estoy ventilando al paciente más o menos, estoy consiguiendo exactamente lo mismo, un PF de 188, pero estoy haciéndolo con menos MAP y con menos índice de oxigenación. Y dice, pues eso es fantástico, me quedo con esta estrategia, de tal forma que así tengo margen, si empeora, para subir un poquito la PIP o lo que sea, y todavía no tengo por qué pasarlo a alta frecuencia o meterlo en ECMO. Y sin embargo, en el momento que calculo la energía transmitida a través de la Mechanical Power, resulta que la estrategia A es la que tiene menos Mechanical Power. Pues, ¿qué te parece si damos una vuelta de tuerca a esto y vamos a ver la controversia que existe ahora entre los defensores de la Mechanical Power y los defensores de la Driving Pressure? Mm, Te bien, comparto pantalla. vale. Tienes que hacerte anfitrión. Ahí ¿Me estás. veis? Sí, Bueno, lo curioso es que ahora esta teoría lo que ha traído es esto que tenéis aquí, una guerra abierta entre dos clanes a muerte en la literatura, entre los que son partidarios de la potencia mecánica y los que son partidarios de el driving pressure. Más allá de que
de entre los partidarios del driving pressure está Amato y de la potencia mecánica están Gattinoni y Marini, esto está creando un cisma. Claro, parece un poco la discusión de los galgos y los podencos, si es una cosa mejor o la otra. La base de la literatura de esta discusión básicamente empieza con este trabajo que reproduce exactamente lo mismo que hizo Amato en su metaanálisis, como veis aquí, la famosa figura con la PIP y el driving pressure. Y la gente que, habiendo estudiado un poco de física de materiales, se da cuenta de que como hay una relación de proporcionalidad directa entre el estrés y el strain, pues puedes medir el strain y te das cuenta de que sí, de que probablemente el driving pressure sea no más que esté midiendo también el strain, y entonces realmente da igual medir el estrés que medir el strain. Para los físicos de materiales es lo mismo. Y si calculas el mechanical power, pues lo que te sale también es una cosa muy parecida, hasta aquí abajo, ¿veis? Entonces, claro, esta gente piensa que realmente la mortalidad ya se explica con el driving pressure. Recuerdo que el driving pressure está en la fórmula de Gattinoni. Y Laurent Brochard es uno de los más abanderados de que no sirve para nada esto del mechanical power, y ha hecho una cosa parecida a lo que nosotros hemos intentado hacer, que es un metaanálisis con los ensayos de protección pulmonar. Y aquí hay más gente, está Carol Hodgson y está más gente, Eddie Funk, que son gente que ha publicado muchas cosas de ventilación mecánica en distrés, y lo que hacen es una cosa parecida a lo que nosotros hemos intentado hacer, y aquí lo que ocurre es que ellos encuentran que el driving pressure de manera estadísticamente significativa sí explica la mortalidad, y sin embargo el modelo suyo que tiene al mechanical power no explica de manera estadísticamente significativa la mortalidad. Entonces, la conclusión del trabajo es que no sirve para nada el mechanical power, que toda la información que teníamos ya la teníamos con el driving pressure, y que la mechanical power no nos da información adicional sobre el riesgo de muerte o de Billy en los pacientes con distrés. Bien, lo que pasa también es lo siguiente. Hay un problema metodológico muy central, muy importante, que lo pusieron de relieve estos investigadores, Guerin y tal, y lo publicaron en el Critical Care en el 2016. Si tú haces un modelo, como hemos enseñado antes, con el driving pressure, y haces un modelo con los mismos datos, pero con el mechanical power, te sale lo mismo. Ya hemos dicho antes que es muy curioso, pero es una imagen muy especular. A partir de cierto valor hay más mortalidad. Pero el problema está, como veis, si lo haces con el Kaplan-Meier también se ve. El problema está en un problema metodológico. Es decir, como son dos variables que cuando le pasas un test estadístico son muy colineales, están llevando prácticamente la misma información, pues es imposible, por la razón de cómo se ajusta un modelo, porque violas uno de los principales principios generales de ajuste de modelos, no puedes meter en un modelo variables explicativas que sean colineales. No puedes porque el álgebra de matrices peta, entonces no funciona. Así que como son colineales, pues la explicación de estos investigadores es no lo vamos a saber porque no lo podemos medir. Bien. Parece que esto está reforzando un poco la hipótesis de Brochard, de que no sirve para nada, pero sin embargo, en Intensive Care Medicine el año pasado, estos investigadores de Estados Unidos, de Utah, encontraron lo siguiente. Hacen lo mismo que veis aquí, la misma figura gráfica que tenía Amato en su metaanálisis, pero ahora lo que fijan es el driving pressure, lo veis aquí en negro, y cambian el mechanical power. Y como veis, tiene una repercusión estadísticamente significativa sobre la mortalidad. Y aquí lo que se fija es el mechanical power, esta anchura es constante, y van incrementando el driving pressure. Y esto también tiene una repercusión estadísticamente significativa sobre la mortalidad. Es decir, parece que están midiendo mucho y que son muy colineales, pero en algún punto hay alguna mortalidad que se explica solo por el mechanical power y otra mortalidad que se explica solo por el driving pressure. Eso parece que es lo que dice el análisis que han hecho estos investigadores de Utah. Pero lo más sorprendente de todo es lo que voy a enseñaros ahora. Esto sí que va a descuadrar completamente todo lo que hemos construido de la teoría ergotraumática, porque tenemos que recordar que Gattinoni partía de describir el mechanical power como la medición global de todo lo que está pasando, como la cosa única que habría que calcular. Bien, pues parece que está equivocado. Eso no quiere decir que la teoría ergotraumática esté mal. Quiere decir que el enfoque de Gattinoni
de resumirlo todo en el Mechanical Power a lo mejor está equivocado, porque han aparecido varios resultados sorprendentes. Estamos solo en experimentación animal, pero son muy, muy, muy devastadores. El primero es este que os enseño ahora, del 2018, en el Blue Journal. Se hizo con cerdos de experimentación, se puso un grupo control en el que no se hacía nada, está representado aquí abajo, y luego, en el que no se hacía ninguna maniobra, y luego se hizo una maniobra de reclutamiento en otro grupo de cerdos, sorteados al azar, pero bruscamente se interrumpía la ventilación y abruptamente se desinflaba el pulmón. Es decir, aquí lo que está pasando es que el desinflado brusco, y estamos entonces metiéndonos en la parte expiratoria de las curvas, el desinflado brusco produce patología pulmonar tanto a nivel del alveolo como a nivel de los vasos sanguíneos. Ya no estamos hablando de cuánta energía le transmites, sino de cuánta energía nos transmite en la parte expiratoria. Y claro, esto es curioso, porque si tú haces una maniobra de reclutamiento gradual con un desinflado gradual, como veis en la figura, no se produce la lesión. Es solamente la energía que recuperamos del pulmón. Claro, el mechanical power es la energía que administramos al pulmón. Entonces, no puede explicar qué pasa con la que recibimos. Porque curiosamente, en Stuttgart, unos investigadores muy listos, han conseguido un dispositivo para controlar el flujo expiratorio, la parte de la gráfica que nunca hemos visto en los cursos, que nunca hemos visto en los pacientes y que hemos asumido siempre que es pasiva y que el pulmón la hará por sí sola. Solo hemos buscado si había atrapamiento, pero visto que no había atrapamiento no nos ha preocupado más. La parte del flujo que de normal es decelerante, es exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si tú haces un experimento controlando el flujo expiratorio y convirtiéndolo en flujo constante, aparecen cosas muy sorprendentes, porque ya sabíamos que en el flujo inspiratorio, si era constante, había menos distrés respiratorio, menos bili, que si el flujo era decelerante. Eso hay unos experimentos muy, muy antiguos y muy famosos que no os voy a enseñar porque no tenemos tiempo, en el que se demuestra que con flujo constante se produce menos lesión. Pero es que ahora también te dicen que con la expiración, si el flujo es constante, también hay menos lesión. Fijaros que controlando el flujo expiratorio de tal manera que sea como volumen control, pero en la expiración, el PF durante el tiempo que dura el experimento va empeorando, no acaba de mejorar. Estamos hablando siempre de volumen control, pero controlando también el flujo expiratorio para que sea constante. Y lo que se encuentra en los pulmones es que tienen más zonas de colapso y sobre todo en las zonas dependentes, en las zonas más ocluidas por la gravedad. Y claramente se produce patología pulmonar. Es decir, que volviendo al principio de la charla del Mechanical Power, en algún punto nos hemos metido la pata porque no explicamos todos estos experimentos y probablemente sea otra vez en recurrir a la fisiología clásica. Es decir, Gattinoni empieza su argumento diciendo que lo único que conocemos de energía son el trabajo inspiratorio, pero los físicos de materiales nos están diciendo que ellos tienen una medición que es la resiliencia, que está midiendo la energía involucrada en la deformación, pero no tiene por qué ser la que tú le introduces. También puede ser la que el pulmón te devuelve. Es decir, aquí yo creo que hay que sacar a la palestra el concepto de resiliencia. No es que la teoría ergotraumática esté equivocada. Lo que está equivocada es la visión parcial de Gattinoni de que todo se puede resumir con el mechanical power. Y desde luego la energía tiene más importancia que solamente el driving pressure. Claro, si nosotros, aunque sea en la inspiración estamos dentro de la zona de resiliencia, pero al calcular el estrés y el strain que ha generado el strain rate de un brusco desinflado del pulmón, nos hemos metido en la zona roja, pues entonces realmente estamos induciendo patología pulmonar, aunque solo sea en la expiración. Es decir, la teoría de materiales también explica esto, desde luego la teoría clásica no lo explica y la teoría del mechanical power se queda corto para explicar este experimento. Así que yo creo que este va a ser una de las principales hechos clave que habrá que empezar a explicar a partir de ahora. Muchas gracias. Pues fenomenal. Esto último yo creo que nos ha desconcertado a todos, pero sí que me gustaría, necesitaría que me compartiese otra vez la pantalla. Sí que necesitaría, ha habido una pregunta que nos hace Manuel Fernández
y que es muy, muy pertinente respecto al último caso y probablemente al primero también, y seguramente al tercero que vamos a presentar en breve. Y es que en el momento que yo pueda compartir pantalla, vale, os voy a compartir pantalla y voy a volver a sacar el caso que habíamos estado tratando, que es este, y hago la pregunta que nos hace Manuel. Y la pregunta que nos hace Manuel es, a ver si la encuentro. Es que, a ver, aquí está. Nos dice si el Mechanical Power está por debajo de un umbral, que es lo que habías explicado al principio, y permite la resiliencia, es decir, a recuperar la energía que habíamos entregado. Incluso imagínate que si fuésemos capaces hasta de controlar la forma en la que devolvemos la energía en la fase expiratoria, ¿por qué A y B no son válidas? Es decir, entiendo que Manuel ha escogido la respuesta que ambas son iguales. Hombre, evidentemente aquí, corrígeme si me equivoco, Vicente, estamos trabajando con mechanical powers por debajo de los umbrales de lesión. Pero yo creo que la estrategia que tendríamos que escoger siempre sería la que, en cualquier caso, aunque estuviésemos por debajo de ese umbral de mechanical power, sería siempre la que tuviésemos menor transmisión energética, ¿no? No sé lo que te parece. A mí como concepto me parece bien. Lo que pasa es que creo que tiene razón él, porque por debajo de cierto umbral, si estamos dentro de la zona de resiliencia, no tenemos por qué inducir ninguna lesión. Ahora, primera, no sabemos cuál es el umbral. No lo sabemos. Y tampoco sabemos muy bien si esta teoría es verdadera. O sea, deberíamos de empezar a aplicarla cuando hiciéramos un ensayo dirigido exactamente a dirigir tu ventilación mecánica con el Mechanical Power y viéramos que hay menos muertes de los pacientes. Todo lo demás es un poco de gimnasia estadística, es conocimiento que se puede generar para generar hipótesis y es perspectiva que te da a la hora de, a pie de cama, tomar una decisión una u otra. Particularmente creo que él tiene razón porque creo, pero esto es la creencia pura y dura, que la resiliencia tiene un umbral. Probablemente él tenga razón. Ahora, yo no sé dónde está el umbral, no lo sé. Y si me llevo a una situación extrema en la cual el mensaje que queríamos transmitir es cambias esto por el índice de oxigenación o cambias esto por la energía, creo que el mensaje a transmitir es cuanta menos energía mejor, aunque el índice de oxigenación te puntúe alto. Pero particularmente creo que él tiene razón. Gracias por la puntualización. Sí, bueno, si hubiésemos cambiado a lo mejor el ejemplo, hubiésemos puesto ya mechanical powers dentro de los umbrales, que eso simplemente es cuestión de incrementar los números, por ejemplo, de la PIB o lo que sea, podríamos entrar dentro de eso. Creo que tenemos otra pregunta de María Ortiz. He llegado un poco tarde. ¿Cuál es el umbral de normalidad de la mechanical power? ¿O no lo hay? ¿O qué valor consideramos de riesgo? No lo sabemos bien. La gente está utilizando entre 17 y 20 de julios totales por minuto, pero no lo sabemos bien. Tendríamos que hacer la traslación por peso, pero sí que parece que el fenómeno es un fenómeno con umbral. No tenemos claro cuál. Vale. Vamos antes de que nos den las campanas, porque nos queda un cuarto de hora, yo creo que vamos bastante bien. Es que me gustaría presentar el último caso, porque yo creo que es un caso que va a ser bastante polémico, probablemente. Y este caso, que es el caso, ya os pongo hasta el Mechanical Power calculado aquí, pero vamos a ver, es un paciente exactamente el mismo, de 20 kilos de peso ideal, con distrés respiratorio agudo, tan claro como veis ahí la radiografía, tanto por la definición de Berlín como por la definición PALIC, no haya ninguna duda. Recordar, aquí sí quiero hacer la incidencia en que la definición PALIC incluye el índice de oxigenación a día de hoy, la definición de Berlín incluye el PF, y fijaros cómo dentro de la estrategia, las dos estrategias, no hay cambio ni de frecuencia respiratoria, ni de relación IE, ni de tiempo inspiratorio total, ni de tiempo de pausa, ni de tiempo expiratorio, ni de tiempo de entrada de gas, con lo cual no hay ni siquiera cambio en el flujo.
Es decir, ya no estamos dentro de los dos casos previos, de las dos situaciones previas. Y Y eso tengo, quiere decir que el strain rate no será un problema. probablemente no, porque esa es la velocidad de deformidad, ¿eh? Ahora, sin embargo, aquí tengo dos estrategias. A mí la de la derecha, me recuerda a alguna estrategia que he visto por ahí. Y es que en ese paciente estoy poniendo 7 de PIB, mientras que en otro, en el A, en la estrategia A, va por 15 de PIB. Tenemos diferentes picos, uno más que otro, el de la izquierda más que el de la derecha. Tenemos diferentes presiones plató, más el de la izquierda que el de la derecha. Tenemos una driving pressure, sin embargo, menor en el caso A que en el caso B, 13 y en el otro 18. Aquí ya podemos entrar a discutir esto que acabas de decir, yo soy más driving pressero o mechanical powerero o algo así. Y después tengo aquí una cosa importante, ya que estamos hablando de la definición PALIC, el índice de oxigenación, en el índice de oxigenación meto la MAP, pues resulta que la estrategia A tiene, hombre, no el doble, pero casi de MAP que la estrategia B. ¿Qué es lo que obtenemos? Hombre, es difícil creer que con estas dos estrategias fuésemos a tener la misma oxigenación. Pues tiene mejor oxigenación el A, 88 de PO2, con respecto al B, 70. Yo no lo veo nada mal, teniendo en cuenta que la FiO2 de ambos casos es 0,5. Es decir, tengo diferentes PFs, eso es correcto. En el caso A tengo 176, en el caso B 140. Y el índice de oxigenación es un poco peor el del caso A. Es mejor el del caso B. La PC2 hemos conseguido igualarla. Y tengo menos mechanical power en el caso B que en el caso A. Esto parece un caos de números, pero a ver, la pregunta va para vosotros. ¿Qué estrategia preferís? ¿La A, la B o ambas os parecen iguales? A ver cuáles son las respuestas, que yo estoy intrigado. A ver, voy a seguir apuntándolas aquí. Pues aquí las tenemos. ¿Ves? Más o menos son las mismas que antes. 63 el A, es decir, uno que tiene más mechanical power, 33 el B y 4 el que son todas iguales. Muy bien, pues no lo sé, yo aquí pues igual desde la visión clásica de cuando yo empecé a hacer ventilación mecánica me quedo con la que tiene menos, menos índice de oxigenación, menos MAP, y además es que esta vez coincide con con la estrategia de menos mechanical power, con la B, ¿no te parece, Vicente? Sí, lo que pasa de aquí es que no se puede perder la perspectiva. Tener en cuenta lo que os he explicado antes. ¿Quieres poner la siguiente diapo, por favor? Todos los modelos multivariables están encontrando algo que es mucho más robusto que el mechanical power o el driving pressure, que es que una de las cosas que más está marcando la mortalidad es el PF de los pacientes, el PF. Y la mortalidad, como veis aquí, es importante que tengáis claro que vuestro paciente, para que tenga un hazard ratio de 1 o incluso menor de 1, tiene que tener un PF que sea mayor o igual a 160-170. Es decir, esto es una condición previa a luego empezar a jugar con el respirador para hacer mechanical power. Así que esta pregunta tenía truco que la gente, el 60% de ellos lo han podido saber. Nosotros en el metaanálisis hemos encontrado algo que la gente está reproduciendo. Es decir, de todos los modelos que nosotros teníamos de candidatos, el modelo que mejor explicaba las cosas era un modelo con una sola variable, que era exactamente cómo estaba de reclutado tu paciente. El paciente que no está reclutado, menos de 160, se va a morir, y si tú le pones open lung, el riesgo relativo de muerte va a disminuir de 1, es decir, probablemente lo puedas salvar.
Pero si el paciente ya está reclutado, va a dar un poco igual. Ahora, si ya has reclutado, le pones más caña, le das más caña y le pones más energía, probablemente produzcas muertos por otro camino. Entonces, es importante que nos centremos en el Mechanical Power, es muy flipante lo que os hemos enseñado, si alguien nunca lo habíais visto por primera vez, pero no hay que perder lo que tenemos robusto y lo que sabemos más bien seguro. Y es que el principal determinante de la mortalidad parece que sea el reclutamiento del paciente. Entonces, el paciente con la estrategia A está bien reclutado, incluso demasiado, pero bien reclutado, yo no lo tocaría, y ahora sobre ese bien reclutado, sobre ese disminuir su mortalidad porque el paciente va a estar bien reclutado, ahora deberíamos elegir la estrategia con menos mechanical power. Pero claro, si tú sacrificas el mechanical power, sacrificas el reclutamiento por aplicarle menos energía, pues el paciente se va a morir, pero se va a morir porque es lo que decíamos antes. Si encontramos el trabajo que yo os he enseñado de Lancet, tenía una interacción entre el Mechanical Power y el PF, y esa interacción se encontraba cuando el PF, el paciente estaba bien reclutado. Con PFs bajos, el hazard ratio de mortalidad se incrementa, aunque sea con menos Mechanical Power. ¿Por qué? Porque aparece que hay dos variables que están en juego. Nosotros no pudimos integrarlas porque hicimos un modelo con las dos variables, pero solamente hay 23 ensayos y un modelo de metaregresión con dos variables necesitarías por lo menos 50 de tamaño muestral. Y entonces el modelo nuestro con las dos variables no predecía bien. O sea, había demasiada error estadístico. Así que tuvimos que sacrificar a elegir uno de los dos. Hubiera sido muy chulo que hubiera salido el de las dos variables, pero directamente había claramente signos de sobreajuste, con lo cual tuvimos que renunciar. Pero el orden en el que nos salió es importante. El más importante a la hora de predecir la mortalidad es el reclutamiento que tiene tu paciente. Ese es el más importante. Una vez consigas al paciente reclutado, ya puedes intentar bajarle el mechanical power. Si no lo tienes reclutado, tienes que hacer lo que necesites. Tienes que hacerle maniobras de reclutamiento, tienes que ponerle en prono, tienes que incluso meterlo en ECMO, como sea, porque se va a morir. Ahora, si ya lo tienes reclutado, probablemente, a lo mejor el tiempo de ventilación mecánica, a lo mejor algún paciente más se va a morir si le lanzas mucha energía que si no. Y acordaros de que también hay que tener en cuenta la energía, cómo te la devuelve el paciente, que no sea abruptamente. Así A que... ver, Vicente, que tenemos aquí unas preguntas geniales, que tenemos aquí unos grandísimos compañeros que están viéndonos. Qué responsabilidad. La primera es Julio. Cuando programamos el respirador ajustando la relación IE sin ajustar el flujo, ¿sería interesante programar una relación IE 1,1,5 mejor que 1,2? Aquí lo que tendríamos que ver es los flujos que estamos consiguiendo, ¿no? Pero yo creo que yo en este sentido creo que estoy de acuerdo con la pregunta que nos hicieron antes. Probablemente la diferencia que vayamos a encontrar en la Mechanical Power, en el ajuste de la Mechanical Power, no va a ser suficiente como para pasar el umbral, pero habría que verlo. Es muy probable que en el futuro estas cosas que están saliendo ahora, las casas comerciales nos vayan a empezar a poner numeritos y a lo mejor poder hacer simulaciones sin necesidad de activar esa ventilación mecánica en el respirador, sino una simulación y a ver lo que pasaría con la Mechanical Power que damos en una u otra estrategia y a lo mejor también hasta con la resiliencia, ¿no te parece? Claro, sería muy importante que pudiéramos medir bien cuál es la energía que está involucrada en el proceso. Los físicos tienen claro que tienes que integrar la curva stress-strain hasta el punto de strain y de estrés que tengas, y esa integral a lo mejor técnicamente es fácil de hacer. El problema es que para todo esto se necesita medir la capacidad residual funcional y actualmente solo hay un respirador que yo sepa que la puede medir a pie de cama. Probablemente sea una oportunidad para ellos. Está claro que según la física deberíamos de medir ese estrés y ese strain, integrar esa curva estrés-strain y decidir centrarnos en la zona, quedarnos en la zona de la resiliencia. Eso es lo que yo creo que he aprendido más de preparar esta charla. Pero no sé, no tengo la respuesta de Julio. Probablemente, no lo sé. Probablemente si eso te cambia el numerito del Mechanical Power bien, si encontramos el umbral, a lo mejor probablemente cambia muy poco. Si el umbral es por peso o por longitud o por altura, probablemente cambie muy poco, pero me parece una buena sugerencia. Yo creo que había esa cosa, simularla, cambiarla, medirle el mechanical power y tomar la decisión.
Vale, tenemos una pregunta que viene, nos dice Vicente Posadas, después otras dos preguntas muy relacionadas que las vamos a contestar. La de Vicente Posadas es rápida porque dice que si podemos repetir los factores que influyen en la mechanical power. En la fórmula están incluidos la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el pico y la driving pressure, que es la diferencia entre presión plató y PIP en medidas en estática. Sí, pero en el trabajo de Gattinoni él hace simulaciones y es importante que el volumen corriente sea 6 por kilo, no muy alto, que el driving pressure sea menos de 15 y está el flujo. El flujo está como una de las variables que más marca el mechanical power, es exponencial. Luego también está la PIP, pero ya es lineal y vamos, está en el trabajo de Gattinoni, si no... si quieres pongo la diapositiva, pero entre que cambiamos de pantalla y todo eso, probablemente perdamos un poco más de tiempo. Si quieres, luego te mando el trabajo al correo, me mandas un WhatsApp o lo que sea y te mando el trabajo. Vale, hay tres preguntas, dos de José Luis Vázquez y otra de María Ortiz, que creo que están muy relacionadas y que como tenemos poco tiempo vamos a contestarlas. Dice, ¿quieres decir, Vicente, entonces que el objetivo es manejar al paciente atendiendo al PF más que a la estrategia? Gracias. Y luego dice, no estoy muy seguro de que el PF sea igual a reclutamiento. Influye otras variables químicas como la situación hemodinámica, ¿no? Dice, y otra pregunta que dice María, dice, pero entonces el SDRA, ¿en qué nos fijamos? ¿En el índice de oxigenación o el PF? Bueno, pues el PF, según el trabajo de Reske, lo que nos está marcando, diciendo, es cuál es el shunt que está existiendo. Y nuestra obligación es decir, es de dónde está el shunt. Evidentemente tú tienes otras variables hemodinámicas, pero el shunt o está en el pulmón o está fuera del pulmón. Y a veces hay cosas como, por ejemplo, el que tengamos un foramen oval permeable o el que tengamos una alteración del reflejo vasoconstricción pulmonar hipóxica pueden estar alterando el PF. Pero aquí estamos en una situación en la que tenemos claramente, ahí vemos la radiografía y por eso es tan importante el concepto ese de radiografía y que nos estamos teniendo problemas con la definición PALIC, y es que sea una radiografía claramente con infiltrados bilaterales que nos puedan indicar que el shunt está ahí, ¿no? Y ese PF, en el trabajo de Reske, nos dice que si tenemos un PF por debajo de 300 tenemos un shunt del 20%, si es por debajo de 200 es del 30%, aquí estamos hablando de 175 que será en torno al 35%, y si estamos en torno a 100 o por debajo es más del 50%. Esa es lo que es la importancia. Y respecto al índice de oxigenación, eso nosotros ya cuando salió la definición PALIC mandamos una carta y si encontraríais una editorial que hicimos en medicina intensiva, poniendo en duda el punto de lo que es el índice de oxigenación como que sería el GOG de estándar para guiar nuestra estrategia del SDRA. ¿Qué opinas? Y dice luego Eduardo García es que si la compliance pulmonar influye. ¿Qué opinas, Vicente? Nos quedan un minuto. Sí, bueno, prácticamente estoy de acuerdo con lo que dices. El tema de la compliance pulmonar, pues sí influye. Hay una relación entre la compliance y el módulo de Young. La compliance partido por la capacidad visual funcional, lo que se llama la elastancia específica, es el módulo de Young. Lo que pasa es que aquí hay que cambiar el chip. O sea, esto en ciencia se llama paradigma nuevo. Muchas de las cosas que sabíamos no tienen explicación en el modelo nuevo. Y la compliancia y la resistencia es una de las cosas que llevamos con nosotros desde el principio y probablemente haya que cambiarlas. Los físicos de materiales no hablan para nada de complianza y probablemente tengamos que cambiar el vocabulario. Desde luego tiene que influir porque está en la estancia específica, pero probablemente no entendamos bien cuál es la influencia. Nada, yo Bueno, quería agradeceros a todos la presencia y ha sido un placer. ha sido un placer y sobre todo agradecer el apoyo que nos han hecho Judith y todo el personal de Pacífico. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado el taller. Un saludo.